Studier literarios dos mix bestända ingeniosa mixten digo. Pero lo más sorprendente no es a quién eligió, sino el misterio más impactante detrás de este adulterio. ¿Listo para descubrir qué es? Prepárate para una increíble historia de infidelidad de esposa que cambiará todas tus ideas sobre el amor y la traición. Pensé mucho si enviártelo o no. Ya lo había enviado a un par de bloggers, pero se negaron a publicarlo diciendo que había muy pocos detalles. Si les permitía agregar algunos detalles picantes a mi confesión, estarían de acuerdo. De lo contrario, nadie lo leería o escucharía, y ellos necesitan las calificaciones. Lo que me sucedió a mí y a mi familia, las peleas no lo arreglan. Porque vivimos con mi esposa durante 18 años, 18 de los cuales fueron en un matrimonio formal, y 7 años de convivencia antes del matrimonio. Durante la convivencia tuvimos una... Y durante 3 años mi esposo entretiza. A lo largo de los años casi no tuvimos grandes escándalos, excepto al principio de nuestra vida juntos, cuando estábamos averiguando el estatus de ella y mis padres. Hubo pequeñas discusiones, por supuesto, pero preceder el uno al otro. Ahora tengo 50 años y mi esposa... No te diré cómo vivíamos antes. Nosotros solo diré que era muy poco. Bastante bien. Teníamos nuestro propio lado, una calle de verano, un terva en el apartamento de mi esposa, Todo comenzó cuando mi esposa decidió obtener su licencia de conducir. Por supuesto me sorprendió mucho porque le había ofrecido ir a la escuela varias veces antes, pero siempre se negaba, diciendo que tenía miedo y que era suficiente que yo la llevara. Pero ella quería hacerlo. ¿Por qué no? Tomó el curso y aprobó. Le compré flores y un jugo y una gran de aperitivos ligeros y una botella en marca. Mi esposa solo bebía este vino o una buena vodka. Wix precisó de ser en su propia auto. Y no cualquiera sino un Mercedes BB. Yo estaba un poco indeciso porque solo tenía un Lada Largus. Pensé que pediría al menos un Priora. Pero está des. A partir de esta situación financiera, ella no se cambió un tiempo. Pensé, solo vimos una vez, así que tengo un auto. En uno de los salones elegimos un auto con la configuración necesaria para ella y sacamos un crédito allí. Comencé a notar que a veces al salir de casa mi esposa tardaba más de lo habitual en arreglarse, poniéndose toda su ropa y maquillaje, y luego se miraba larga y meticulosamente en el espejo. Por supuesto me preguntaba de iba tan arreglada. Ella respondía que iba de compras con amigas y tal vez se detendría en un café. Comencé no optar a cine al respecto. Por supuesto no estaba emocionado de estar siempre solo, ya que solíamos ir juntos en un auto aún más caro. Solo los niños estaban felices de que su madre fuera una dama representativa, ya que estaban ocupados con sus propias familias. En general, se mudó de Moscú a Peter, con Genia. Noté que mientras antes teníamos abundancia de dinero, ahora se estaba volviendo cada vez más escaso. Mi esposa no solo estaba gastando su propio dinero, sino también dinero de nuestro presupuesto familiar conjunto. Sin embargo, noté que los depósitos de mi esposa dejaron de llegar, aunque el crédito estaba a mi nombre. Cuando le pregunté qué había pasado, ella explicó que los inquilinos se habían mudado de su apartamento y ella lo estaba renovando. En casa, mi esposa prácticamente dejó de cocinar, y yo tuve que hacerlo. Ella cocinaba, pero yo tenía que limpiar y hacer la colada, algo que solíamos hacer juntos. Y ella empezó a quedarse en el trabajo hasta tarde necesitaba pagar un préstamo para que pero el dinero no fue suficiente. También empecé a ignorar mis llamadas. Te ha con Heimbut Krevelon. Sista, o hay un hijo inesperadamente. Aproveché un momento en el que su esposo salió a fumar. Yo no fumo y nunca he fumado. Mi hija me contó que una semana antes había visto a su madre en su coche con un hombre joven, que obviamente no era ruso. Y cuando le vi, descubrí que miré el trato, que no era la mía. Se oído de mía, no sin ellos. Esto me hizo sospechar, así que le pregunté directamente si estaba viendo a alguien más. Mi esposa me miró como si estuviera loco y me preguntó si había perdido la cabeza en mi vejez,
diciendo que nunca había hablado con nadie más desde el comienzo de nuestro matrimonio. Varias veces para desapareció el dinero. Dejé de depositar dinero en nuestra cuenta bancaria conjunta, y por primera vez en muchos años tuvimos una gran discusión. Cuando mi hija me dijo que había ido a apartamento que pertenecía a su madre, había una puerta nueva y una cerradura nueva. Cuando tocó el timbre, un hombre joven uzbeco o tayiko respondió. Él trató de impedirle entrar, pero mi hija insistió en que el apartamento era de su madre y amenazó con llamar a la policía. Cuando mi hija preguntó qué estaba pasando, mi esposa no pudo inventar una excusa inteligente y simplemente dijo que estaba revisando el contenido del apartamento. Esto fue una clara señal de infidelidad. También, el fontanero debería haber venido, así que ella lo esperó. Pero por alguna razón, ella se apresuró a volver a casa, comparando todo con las palabras de su esposa. Debería haber estado con sus amigas en la tienda o en el café. La llamé, pero su teléfono estaba apagado. Aproximadamente 3 horas después, ella llegó. Mi esposa entró a nuestra cocina, sacó en silencio su bianca favorita del refrigerador, se sirvió un vaso, lo bebió por completo y dijo, piensa lo que quieras, entiende lo que quieras, pero me voy de ti. Bueno, ¿sabes qué es? Y mamá, Magot. La hija preguntó si era el mismo chico que estaba en su apartamento hoy. Resultó que este inquilino había estado viviendo allí durante 2 años. Hubo una larga conversación familiar. La hija intentó hablar con sensatez a su madre, pero no sirvió de nada. La esposa inquilinos esa misma noche la esposa se fue. Más tarde, él trabajaba allí como ballet. Ella necesitaba un coche para conocerse. ¿Por qué fue tan difícil? No puedo explicarlo. Realmente todo me lo contó su amiga cercana, que trató de relación. Un vez tuvieron su primera relación junto al coche. Y después de otro mes, la esposa echó a los inquilinos de la bendición y se mudó. Las esposas en Membrin se apoyaron. Y sí, ella comenzó a trabajar más, pero invirtió todo el dinero en su amante. Lo más interesante fue que incluso logró registrarle en su apartamento. Pero esto sucedió después del divorcio. Nos divorciamos. La esposa no extiende la propiedad de hijos, lo cual es ingenible según los estándares de Moscú. Incluso mi abogado estaba completamente perplejo, declarando después del juicio, es la primera vez que veo algo así en sus 15 años de práctica. Solo se llevó un coche. De hecho, nuestro matrimonio junto me dio un garaje y 2 coches. Heredé la casa de campo y el apartamento de mis padres, pero si consideramos los precios actuales, el garaje que teníamos podría valer una habitación en un apartamento comunal. Ha pasado 1 año desde entonces, y lo que descubrí de la mejor amiga de ella, que por cierto es el amante de mi esposa, es que él arrastró a su madre, otros 2 hermanos y un tío para vivir con él en Tabor y Peter. Pero Brestola, tyvärr kittranet paling och en väshesenes, bittert hots. Mi ex esposa si te infame si lo ya que soy lo siento utilizar. El dinero es casa. Mi tío y uno de mis hermanos no trabajan. El coche fue vendido. Insinuó que no le importaría volver, pero su orgullo no se lo permitirá. Y sabiendo de mí, ella entiende que no tiene forma de volver. Ahora está tratando de sacar a su amante del apartamento de su propia madre y echar a todos sus parientes. ¿Parientes? No sé si funcionará. ¿Qué piensan, queridos oyentes? Es hora de algunas historias increíbles de su servidor. Locutor. Ya saben, el tema de la infidelidad es una de las principales razones por las que las personas se separan y las familias se desmoronan. Todos lo saben, ¿verdad? La infidelidad, tanto de hombres como de mujeres, es un hecho común. Y pero por ahora, no vamos a profundizar en las razones y en su lugar nos enfocaremos en por qué no se debe perdonar la infidelidad de una mujer y las consecuencias que conlleva. Esto, por cierto, se aplica a la historia de hoy, ya que el autor, por lo que puedo decir, no está inclinado a perdonar y con razón. Ahora permítanme explicar por qué.
Primero, al perdonar y aceptar la infidelidad de un hombre, nunca volverá a ser valorado por una mujer. Serás tu plapesto como es fácil y tu caerá en el abismo a los ojos de la mujer que perdonó, ya sea su esposa, novia o cualquier otra pareja. Al mostrar debilidad y permitir que lo traten de esta manera, está dando permiso para que lo falten el respeto y pasen por alto sus principios, los cuales, como podemos ver, no existen. Segundo, las personas rara vez cambian. Por supuesto, hay excepciones y hombres de cambios de cambiar sus formas y mejorar sus vidas. Pero requiere un esfuerzo tremendo y es lo más simple un fuerte deseo de cambiar. Sin embargo, aquellos que han sido infieles una vez, es poco probable que cambien y se enmienden. Si sucedió una vez, es probable me vuelva a suceder. Esto también es cierto para la historia de Ga. Si ella fue infiel una vez y él la perdonó, es muy probable que vuelva a engañar con alguien más, ya sea un valet, un conserje, un guardia de seguridad o incluso un director de una empresa. ¿Entiendes? Tercero, la infidelidad femenina va en contra de la naturaleza. Permíteme explicarte por qué. Una mujer que es capaz de engañar va en contra de su propia feminidad y naturaleza. Una mujer está destinada a ser devota y capaz de mantener un clima positivo en una relación, no destruirla. Cuantos más compañeros sexuales haya tenido una mujer en su vida, menos energía femenina retiene. Esto es desafortunado, ya que una mujer está naturalmente destinada a dar energía, amor y cuidado. Cuarto, las relaciones nunca volverán a ser las mismas. Es un axioma de hecho que cuando una mujer engaña, un hombre pierde un componente tan importante en una relación como una conexión emocional con su pareja. De hecho, después de la infidelidad, ella ya no es su pareja y ella no es su hombre. Esa conexión emocional ya está cortada y no se puede restaurar. Eso también es un hecho. Es muy importante para un hombre sentir su valor y el valor de la mujer que está con él. Después de todo, cada hombre es inherentemente fuerte y posesivo, y no está dispuesto a compartir con nadie. Aquí hay algunos, como tomen que idea que este hombre esté mostrando no soy el único que piensa de esta manera. Y es verdad, quinto en relación al profilidante, de forship for papan, no futuro feliz. Lo denigra y de gaunentesting. Al quedarse con un traidor, un hombre está acabando un hoyo para sí mismo. Todos lo recuerdan. Y cuanto más tiempo se quede con el infiel, más profundo será el hoyo, del cual es poco probable que escape más tarde. Eso casta en nuevo día, en nueva felicidad, porque hay muchas mujeres buenas y fieles por ahí que no pueden ser engañadas. También hemos compartido historias así en nuestro canal. ¿Qué piensas de esto en general? ¿Has experimentado la traición de un ser querido y cómo lo manejaste en una situación tan difícil, pero desafortunadamente no poco común? Comparte tus historias conmigo. Si tú interesante la habla, dígame tu ahalo a Einris. Un encuentro fortuito con un amigo llevó al descubrimiento de la infidelidad de su esposa. Surgió la pregunta de Tsui Moholchen Gansabi. Prepárate para una increíble historia de adulterio que desafiará tus creencias sobre lealtad y perdón. Tenía un amigo llamado Michael. Habíamos sido amigos desde la infancia. Mi instituto. Después de graduarnos, Michael fue un stuck. Y lo más interesante es que no dejó ninguna dirección o número de teléfono para sus padres. Sin embargo, seguía enviándoles dinero con breves mensajes diciendo que estaba bien, trabajando y que no tenían que preocuparse por él. Según los recibos, el dinero venía del norte. No lo había visto en casi 5 años. Conocí a mi esposa por casualidad en un minibús. Me acerqué audazmente y le sugerí que fuéramos a la siguiente parada y tomáramos un café. Café. Y así nos conocimos. Y ahora, después de 5 años, Michael apareció como una bola de nieve en la cabeza. Vino a mi casa a la segunda hora de la noche, un poco borracho por supuesto, y trajo champán y un caro whisky escocés, una botella entera de 1 litro. Para mi esposa, un enorme ramo de rosas y para mi hijo, un enorme auto de juguete. Afortunadamente era viernes, ya sábado. Mi esposa y yo tuvimos que poner la mesa. Brindamos por el encuentro, hablamos toda la noche sobre la vida. Mishka me contó dónde y cómo trabajaba y otras cosas.
Todos después de eso, Mishka nos visitaba de vez en cuando. Bueno, es cierto que nunca venía sin mí, pero empecé a notar cada vez más que mi esposa mencionaba constantemente a Michael en nuestras conversaciones. Era todo, era algo más, tenía esto, tenía algo más. Y ella a veces se volvía distraída, solía sentarse y pensar. Como dicen, no podía soportar el alma de un poeta. Le pregunté directamente si había una aventura amorosa entre ella y Mishka, a lo que mi esposa respondió que yo era un tonto, que Mishka era mi amigo y ella a priori no podía tener nada con él. Le creí, aunque un gusano de duda se instaló en mi corazón. Pasaron 6 meses y de alguna manera Mishka me llamó y dijo que teníamos que reunirnos y tener una conversación seria. Y acabamos vernos en un día. La conversación resultó intensa. Aprendí de Mishka que mi esposa estaba embarazada de un mes y no estaba claro cuál de nosotros era el padre. Tuvo esto de tombre, presión, por las mentiras. Me contó que se había enamorado de mi esposa a primera vista cuando apareció por primera vez en nuestro lugar, después de una larga ausencia. Me contó cómo le enviaba flores a su esposa en el trabajo, cómo al principio ella lo ignoraba, pero luego empezó a responder a sus notas a través del mismo mensajero que llevaba las flores, y luego le envió su número de teléfono. Michael alquiló un apartamento especialmente para sus reuniones, justo al lado de la oficina donde trabajaba su esposa, y a menudo se encontraban allí durante sus descansos para almorzar. Por supuesto, también se encontraban allí después del trabajo y si tenían algo de tiempo libre. Pero lo más interesante fue porque Michael no le había contado a su esposa sobre nuestra reunión, ni siquiera la había advertido, a pesar de que habían acordado que no tenía sentido ocultarlo todo. Decidí preguntarle de nuevo a mi esposa si estaba en una relación con Michael. Ella pareció explotar. Un minuto estaba sonriendo y luego se enfureció. Escuché todo tipo de cosas dirigidas a mí, me insultó y al final dijo que yo era la última persona en sospechar de su infidelidad, sin saber que estaba embarazada y que íbamos a tener un bebé. Y por supuesto con lágrimas de cocodrilo y lamentaciones histéricas de que ella haría cualquier cosa por mí y yo. Para ser honesto, estaba avalancha de insultos hacia mí. Al principio me dejó en shock, pero lo superé. No escandalicé, hice una pregunta en voz calmada, suave, pero firme. Ella estaba segura de que el niño era mío, y de inmediato recibí una bofetada en la cara. Luego simplemente le dije que me reuní con Michael y le conté la conversación con él. Le dije, ¿de qué hablamos? Ahora mi esposa ya estaba en shock. Estuvo en silencio durante un par de minutos, y luego comenzó a pedir perdón. Después de esa conversación, me refiero a mi esposa y a Michael. Ella tuvo tiempo de darse cuenta de que no quería estar con él, que me amaba a mí. Ted. Quería decirle a Misha que todo había terminado, pero también estaba cambiando de opinión. Cuando le pregunté por qué me mintió, ella dijo que pensó que se había enamorado de mi amigo, pero ahora se dio cuenta de que había sucumbido a sentimientos fugaces e insinceros. Estaba muy arrepentida y lamentaba lo sucedido, y esperaba que yo no me divorciara de ella. Hans me amaba, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Le dije que no quería que se sacrificara, que ya no podía confiar en ella, y que después del divorcio quería ver a nuestro hijo cuando quisiera. Hablaríamos de Portaster después de la prueba de ADN. Me fui ese mismo día, luego pasé ocasionalmente de cosas poco a poco de su apartamento. No nos divorciamos hasta un año después, solo después de que nació el bebé, por cierto, una niña. La prueba de ADN te lo conté a ti. Sí, Ahora, mi esposo y Michael viven juntos, pero dicen que no están bien. Discuten a menudo y él a veces se va de casa. Mi esposa nunca me niega la comunicación en las reuniones con mi hijo. A veces compro regalos para la niña. Ella no tiene la culpa de nada. Mi esposa a veces llama y me culpa, pero solo hablamos de mi hijo, o si necesita ayuda con algo. No llegamos a hablar de nuestras vidas personales, y realmente no quiero hablar de eso yo mismo. Hubo intenciones, por supuesto. Estarían. Pero yo fingía ser un tonto, pero entendía que estaba hablando mi ex en absoluto. Ya no hablamos con Misha. Nos saludamos fríamente cuando nos encontramos, y no nos decimos una palabra más. Queridos oyentes, me gustaría agregar comentarios.
Elegí esta historia precisamente porque muestra lo fuerte y noble que puede ser el carácter de un hombre. Francamente hablando, no lo entiendo en absoluto, aunque soy partidario de la resolución pacífica de conflictos. Pero en su lugar, yo no aguantaría, especialmente con su amigo de la infancia. ¿Su esposa con quien tienes un hijo? Entonces, ¿qué pasaría si te enamoraras? Deberías haberlo dicho desde el principio. Sí, soy Harvey Teddy. Hay muchas cosas diferentes, pero siempre debes ser honesto. Primero y todo, sé honesto contigo mismo y no recurras a la traición. Puede ser difícil, personalmente. Sí, yo y persona y no deberíamos estar juntos. Pero ¿cómo puedes maestrar esta sombrina pitapes? Amigos, ¿qué opinan de esta historia? Por favor, compartan sus opiniones en los comentarios. Y la mejor manera de mostrar su aprecio por mi trabajo sería a través de likes y suscripciones al canal. Me ayuda a ayudarme para seguir grabando videos para ustedes todos los días. Bien, hasta pronto.